Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tercera sesión web de su curso de apropiación de fundamentos de sistemas de gestión ambiental. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de las actividades de formación que abarcan parte de la unidad 1 y la unidad 2 de nuestro curso. Voy a proceder a compartirles pantalla para que ustedes puedan observar lo que voy desarrollando en la plataforma. Bueno, entonces habíamos terminado con la explicación de de las actividades de la unidad 1 en la parte que correspondía al mapa mental, ¿cierto? Ahí habíamos terminado, les había hecho una breve introducción y una aclaración de algunos elementos importantes sobre el tema de los sistemas de gestión ambiental y sobre el tema de lo que se cree de la norma, el tema de aplicabilidad y la objetividad que tiene y la obligatoriedad que tiene en Colombia. Entonces habíamos hablado de eso, habíamos abordado esta actividad que era el mapa mental, cómo desarrollarla, cómo entregarla en formato PDF. He visto que la mayoría de las personas pues han hecho una correcta entrega sobre esa actividad. Algunos pocos tal vez no han visto la sesión en línea número 1, no han de pronto detallado bien la guía y siguen entregando esas actividades directamente en el espacio de texto o envían un enlace y es complejo revisar esa actividad desde un enlace. Luego de esa actividad ya abordamos es la línea de tiempo. Me confirman por favor si en la sesión anterior alcanzamos a desarrollar toda esta actividad o solo llegamos hasta el mapa mental. De pronto los que están conectados tuvieron la sesión anterior o vieron la grabación. Me recuerdan, por favor, es que la verdad no recuerdo si lo terminamos, si lo alcanzamos a desarrollar o no. No, profe, no sabría decirle, no he revisado. Oh, perdón, no te escucho. Pero yo lo subo volumen a esto. Ya. Sí, profe, yo tampoco Eh, puedo revisar la sesión. ok, listo. Bueno, entonces no importa, no hay ningún problema. Entonces vamos a abordarla desde acá. Entonces, línea de tiempo. Entonces, esta actividad, como su nombre lo indica, hay que desarrollar una línea de tiempo. ¿Qué es una línea de tiempo? Una estructura gráfica, cronológica, de menor a mayor, en la cual se relacionan por lo general las fechas y un suceso o un evento importante que ocurra en ese momento. Por lo general se representa de carácter lineal, horizontal, algunas veces vertical, en la cual lo importante es establecer una fecha de partida, de inicio e ir aumentando sucesivamente cuáles son los acontecimientos que ocurren en cada una de esas fechas que plasmamos allí. Entonces, esta actividad está enfocada en desarrollar una línea de tiempo. Entonces, dicen la tercera evidencia a presentar, realice una línea de tiempo de la historia de la ISO 14001 del 2015. Es oportuno que usted se acerque cada vez más a la comprensión de esta norma. Para ello, deberá identificar hechos históricos, teniendo en cuenta los hechos históricos, relaciónelos con fechas específicas y organícelos cronológicamente. Coloque las fechas y luego datos de forma muy breve, pero a la vez suficiente para comprenderlos. Añadir imágenes para cada hecho histórico y deberá contener eventos concernientes a la historia de las ISO 14000, a la familia de las ISO 14000 y la norma ISO 14001 del año 2015. Es básicamente lo que hay que hacer. Entonces, para poder ustedes desarrollar esa actividad, les recomiendo que ustedes vengan acá a los materiales de apoyo de la unidad número 1. Acá hay un libro digital que se llama Cambios y novedades de la norma ISO 14001. Ese está disponible ahí dentro de la plataforma. Ustedes pueden consultar este documento, lo van a leer detenidamente y van a encontrar que aquí les hacen una especie de análisis histórico de la norma ISO 14001. De hecho, acá hay una línea de tiempo, ve acá hablan de la historia, ya empiezan a hablar del año 1996, acá ocurrió algo que es importante que ustedes lo lean y lo resuman, al igual que en el año 2004,
y hasta conocer la versión que tenemos en el año 2015. Acá hay 3 eventos importantes, muy importantes dentro de la norma, y hay una línea de tiempo. Si ustedes la ven, esto es más o menos lo que ustedes deberían desarrollar, un poco más robusto, con mucha más información para que puedan detallar aún mejor la norma y conocerla a detalle cómo fue su desarrollo. Acá hay un ejemplo, estos son 3 elementos que les van a servir, pero el documento tiene muchísima más información que les va a permitir a ustedes acercarse mejor a la norma. Entonces, para que lo tengan en cuenta, este les va a servir. No quiere decir que sea el único documento que usted tenga que buscar o consultar, sino que usted también puede ir a hacer una revisión en internet de esos elementos importantes y cambios que ha tenido la norma. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Listo. Esto es el documento que les va a servir de guía. Esta es una actividad muy sencilla. Para poder desarrollar esta actividad, ustedes también pueden utilizar los mismos elementos que utilizaron en el mapa mental, las mismas herramientas, o lo quieren hacer en PowerPoint, o lo quieren hacer en Excel, en Word, bueno, como ustedes quieran. ¿Cómo es su forma de entrega? La forma de entrega de esa actividad es un documento PDF, ¿sí? Yo los molesto mucho con el tema de los enlaces, porque los enlaces que envían normalmente no se pueden ver o no deja salir de la plataforma a ir a buscarlos externamente. Entonces, por eso los enlaces no los, digamos, no se pueden visualizar y por eso no se califican. Deben cambiar eso a un documento completamente plano de PDF para que sea revisado. Eso es con respecto a la actividad número 3 de la unidad número 1. Y ya aquí completaríamos todas esas actividades de esa unidad. Esta es una actividad muy sencilla. Ahora vamos a pasar ya acorde al cronograma de actividades y vamos a mirar qué hay para la unidad número 2. Ah, me sacó. Listo, entonces vamos a mirar el cronograma de actividades. Y en el cronograma de actividades, a partir de pasado mañana, el día 27, hasta aquí llegaríamos con la línea de tiempo, ¿cierto? Que es la actividad que les acabo de mencionar. Como les digo, es una actividad muy sencilla, pero a partir del día 27 vamos a empezar a desarrollar ya las actividades de la unidad número 2, que comprende 2 momentos también. Un momento inicial que comprende el taller número 1, la desarrollo del foro temático, que es calificable, y otra sesión en línea que desarrollaríamos. Listo. Entonces, a partir del 27 de marzo se sugiere que usted entregue este taller que se llama Taller 1, Planificar, y vamos a revisar en qué consiste el desarrollo de esta actividad. ¿Cómo revisamos eso? Pues vamos a la unidad número 2 y consultamos la guía de aprendizaje de la unidad número 2. Vamos a revisar qué nos pide esa actividad. Entonces nos dice, acá hay una introducción, no le voy a dar mucho detalle a eso para que arranquemos inmediatamente acá la actividad. Entonces, actividad de aprendizaje número 2, aplicar los requisitos de la norma NTC ISO 14001 del año 2015 siguiendo el modelo de planificar, hacer, verificar y actuar en una organización definida. ¿Cuál va a ser la organización? Esa se la vamos a dar nosotros, se la vamos a suministrar a continuación. Duración de esta guía es de 32 horas, es tiempo que ustedes se van a demorar desarrollando esta actividad. Y nos empieza a hablar acá. Dice, la norma internacional ISO 14001 es aplicable a cualquier organización independiente de su tamaño, tipo y naturaleza. Eso lo vimos en la sesión anterior. Por lo tanto, para realizar todas las evidencias de esta actividad de aprendizaje, se emplea la estrategia didáctica activa de estudio de caso, donde el caso propuesto será el referente para desarrollar las actividades propuestas. Además, encontrará toda la ilustración en el componente formativo número 2, requisitos del sistema de gestión ambiental, con lo suficiente para desarrollar todas las acciones formativas.
Entonces recordemos que siempre antes de desarrollar todas las actividades, vamos a venir a consultar el material. Vean, el material está acá completamente disponible para que ustedes lo estudien, requisitos del sistema de gestión ambiental, y también fue enviado días anteriores a su correo electrónico en forma PDF para que ustedes lo puedan trabajar y leer desde su casa. Yo habilito por acá a alguien que está intentando entrar. Ah, no, ya. Bueno, ¿cuál es el caso de estudio? El caso de estudio es este. Nosotros le vamos a dar una empresa a usted hipotética para que usted empiece a desarrollar los elementos de diagnóstico, de hacer, que sería el planificar todo lo que sea diagnóstico, el hacer de implementación y la verificación y actuaciones, que sería como el proceso de auditoría y toma de decisiones con respecto a lo encontrado dentro del sistema de gestión. Entonces ustedes tienen que coger esta empresa y apersonarse como si fuera de ustedes, que ustedes se fueran a trabajar en ella y fueran a montar el sistema de gestión de esta organización. Esta organización se llama Ecotex Limitada. Por ello no se reciben trabajos, porque he visto que ya otros me han enviado trabajos y de inmediatamente cuando veo que no corresponden al caso de estudio, la actividad que me indica eso, varias cosas. Primero, que no leyeron la guía. Segundo, que no han leído las indicaciones, no han visto las indicaciones de las sesiones en línea. Y tercero, que no atienden a lo que se les está pidiendo en la actividad. Entonces, de inmediatamente son actividades que no son calificables. Se devuelven y se indica que deben seguir los lineamientos de esta guía de aprendizaje. Entonces, esta es la empresa. Hagan de cuenta que ustedes los van a contratar en Ecotex Limitada para que usted primero haga un diagnóstico de esta organización, qué está funcionando bien, qué está funcionando mal, qué le falta, qué no tiene esta organización, en qué no cumple, para poder implementar y empezar a desarrollar un sistema de gestión ambiental. Que esa es la primera parte que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces nos dice que vamos a describir un poco la empresa. No voy a entrar en muchos detalles para que ustedes lo hagan desde su casa. Entonces aquí algunos elementos importantes es que nos dicen que esta es una empresa que está ubicada en Bogotá y que tiene una actividad económica de fabricación y comercialización de camisas de seda. O sea, ya sabemos de entrada qué hace la organización. Entonces, cuando usted empieza a trabajar en una organización, inmediatamente usted no puede conocerlo todo, ¿cierto? Usted el primer día se sienta con el gerente, con el presidente de la organización, con el representante legal, como esté configurado su organigrama de trabajo, y usted se sienta y usted intenta dimensionar. Un buen profesional, una persona juiciosa, lo que hace es empezar a buscar información acerca de cómo funciona una fábrica de comercialización de camisas, de fabricación y comercialización de camisas, ya sea con información en internet, con otros documentos, para saber qué procesos puede tener esa organización. Por ejemplo, qué tipo de materias prima utiliza, qué procesos hace dentro de ese proceso de fabricación. Me imagino que un proceso de corte de tela, un proceso de coser esas telas, un proceso de teñir esas prendas, de grabarlas, de estamparlas, bueno, no sé, se me ocurren un montón de cosas. Entonces usted tiene que empezar a dimensionar eso. Nosotros acá en este texto le damos una mínima parte, pero usted tiene que profundizar en lo demás para poder que su actividad quede bien desarrollada. Dice que esta organización es reconocida. Esto es muy importante, parece que es superficial, pero es importante dentro de cualquier sistema de gestión ambiental. De hecho, las organizaciones, cuando montan cualquier sistema, independiente de que sea ISO 14001 desde el área ambiental, también cuando son ISOs del área de calidad, buscan es establecer y generar un sello diferente de compromiso, de liderazgo y de reconocimiento. Entonces, por eso es importante que usted tenga en cuenta esto cuando esté desarrollando su actividad. No es lo mismo una organización que se encuentra certificada, por ejemplo, una empresa grande que se encuentra certificada en ISO 14001, donde sus prácticas ambientales van acorde a estos estándares internacionales, a la organización Pepita Pérez, que también puede ser igual de grande, pero es súper desorganizada, que tienes procesos sancionatorios y disciplinarios, y que la comunidad o su cliente conoce que es una organización con deficiencias ambientales. Entonces, hay una diferencia bastante grande sobre eso. Bueno,
Entonces acá ya nos empiezan a decir que la organización carece de herramientas para conocer sus procesos operacionales y los que interactúan con el medio ambiente. Entonces mire que aquí ya podemos empezar a definir una serie de aspectos e impactos ambientales y así sucesivamente pues empiezan a describir la organización. Entonces dicen que inició con una revisión ambiental inicial, que la empresa cuenta con diferentes procesos operacionales. Mire que yo les mencioné algunos ahorita. Generación de residuos convencionales, tanto normales, ordinarios como peligrosos, vertimiento de aguas residuales, emisiones, alto consumo de recursos naturales, puede ser, por ejemplo, el tema de agua, energía, pues que a la final recae todo sobre el agua, pues de la forma como tenemos la mayor parte de la energía acá en Colombia. Y así sucesivamente empiezan a describir la organización, lo cual usted lo debe leer a detalle y a partir de esto debe empezar a desarrollar una serie de trabajos que le está pidiendo la guía de aprendizaje. Entonces dice, en el desarrollo de esta actividad de aprendizaje número 2 se realiza un recorrido al contexto de la organización, liderazgo y planificación de acuerdo al planear del modelo planificar, hacer, verificar, actuar correspondiente a los numerales 4, 5 y 6 de la norma NTC ISO 14001. Entonces, la norma ya saben dónde está, materiales de apoyo de la unidad 1. Allí encuentran la norma, ya lo hemos visto en varias sesiones donde encuentran esa norma. Y dice que lo cual le permitirá analizar y aplicar la matriz de identificación de aspectos ambientales. Entonces, vamos a ver qué nos están pidiendo. Taller 1, planificar. Como primera evidencia a desarrollar en la actividad de aprendizaje 2, construye el taller 1, planificar. Para esto, en un documento Word o Excel, realice una matriz DOFA, identificando las cuestiones internas y externas de la organización planteada en el caso de estudio. ¿Se acuerdan que yo les dije en la primera sesión en línea, que era en la anterior, perdón, en la 2, que era importante que entendieran este concepto de cuestiones internas y externas, porque de aquí se iba a derivar un ejercicio. Entonces ya deben tener claro ese tema para poder que desarrollen esta matriz. Listo. Entonces, es importante que el aprendiz en todo momento, perdón que se me movió esto. Es importante que el aprendiz en todo momento esté consultando la norma, la cual encontrará en la carpeta materiales de formación de la unidad 1. Ya les dije. Entonces acá nos dan un ejemplo. Nos dicen, nos arman una matriz DOFA y nos colocan factores internos y factores externos. Entonces, como factor interno, hay una debilidad que es una alta rotación del personal. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la gente está renunciando. ¿Por qué está renunciando? No sabemos por qué están renunciando tanto. Puede ser porque hay una mala dirección, porque no hay directrices claras, porque el pago sea deficiente, porque las actividades que se desarrollan tal vez no sean fáciles o no estén claros los procesos para que se desarrollen. Bueno, en fin. Como amenaza, que lo identifican como un factor externo, es la cercanía a una población o un río. Entonces, mire que según esto, Ecotés se encuentra ubicada en un lugar donde hay un río. Esto puede generar una afectación porque tenían problemas de vertimientos y esto pues si van estas aguas allí pues van a generar una afectación ambiental y probablemente un proceso de una medida preventiva a través de una corporación o el ente que sea que aplique allí para Bogotá. También puede ser una oficina de gestión ambiental que tengan en el distrito. Fortalezas, mano de obra calificada, oportunidades, cumplimiento de los requisitos legales ambientales. Esto es una oportunidad que ellos pueden lograr a través de la identificación de todo esto, es que puedan determinar cuál es un marco legal ambiental aplicable y lo puedan dar solución, le puedan dar un horizonte y un cumplimiento. Esto es un ejemplo que hay dentro de la guía. Pero si ustedes recuerdan, en la primera sesión yo les dije que cada eh, unidad tenía su respectivo material de apoyo, ¿cierto? Material de apoyo de la unidad. Y en ese material de apoyo yo les coloqué una matriz ejemplo del taller 1 planificar. Entonces vamos acá. Entonces acá yo les coloqué una matriz DOFA
No se las coloqué con cuestiones internas y externas para que usted la desarrolle, pero sí les coloqué ejemplos que son muy comunes de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que se dan en las organizaciones. Entonces, como fortalezas, por ejemplo, yo encontré que tenía, puede ser un ejemplo, personal calificado, que tienen un alto personal calificado del grado técnico, del grado profesional, eso es una fortaleza, porque al ser profesional o del grado profesional o técnico, un profesional calificado, pues eso me va a permitir hacer ciertas operaciones de carácter ambiental y que sean mucho más fáciles de entender para estos empleados, estos operarios dentro de la organización. Pueden llevar a cabo un registro de datos o de información mucho más sencillo que una persona que de pronto no tenga el acceso a ese conocimiento, no sea tan técnico o profesional. Entonces, eso es una fortaleza para la organización. Que existan recursos financieros adecuados, que por ejemplo Ecotest diga, no, es que yo tengo X cantidad de dinero para hacer la inversión en el sistema de gestión ambiental y podamos implementarlo y ponerlo en marcha y llegar de pronto hasta un punto de certificación, un ejemplo. Aliados estratégicos, puede que existan algunos aliados estratégicos. Por ejemplo, se me ocurre acá una universidad que necesiten desarrollar el teñido de las prendas de una forma menos contaminante, utilizar tal vez algunos elementos que sean de carácter canceroso o que sean muy difíciles de tratar en el tren de tratamiento de aguas residuales y puedan hacer una conversión a unas tintas mucho más amigables con el medio ambiente, mucho de carácter de pronto orgánico y eso. Entonces, esa puede ser una alianza estratégica, una fortaleza, que tengan esos aliados. Y así sucesivamente les puse otros ejemplitos. Voy a darles otros ejemplos por acá, por ejemplo, de debilidades comunes en organizaciones. No hay una dirección estratégica clara cuando la alta gerencia no conoce, no sabe ni entiende para qué es el sistema de gestión, digamos, no ha podido entender o nadie le ha hecho entender la importancia del sistema de gestión ambiental y no hay claridad sobre esto, va a ser difícil que se pueda implementar uno o que funcione. Digamos que en la documentación puede que se genere, pero en la implementación va a fracasar. Entonces, también puede ser una debilidad de cualquier organización una instalación obsoleta. Un ejemplo, que se necesite ampliar la planta de tratamiento de aguas residuales porque Cotex Limitada tenía una, pero era una planeada hace 20, 30 años. Primero, que no cumple con la norma. Segundo, que de pronto para su capacidad operativa actual, que la empresa creció, no es capaz de responder a ese caudal y a esa cantidad de elementos que tiene que tratar dentro de sus aguas. Entonces, tiene que ampliar esa planta y resulta que no tiene, está obsoleta la planta y fuera de que está obsoleta, pues no hay un espacio, por ejemplo acá que es otra debilidad, no hay un espacio adecuado para hacer esa ampliación, entonces hay unas debilidades, entre otras que les puse ahí para que ustedes las revisen. En oportunidades, por ejemplo, les coloqué acceso a convenios interinstitucionales, pueden aparecer, digamos que necesitan ustedes implementan el sistema, lo documentan el sistema, pero resulta que necesitan a alguien que esté haciendo los recorridos y mirando el grado de cumplimiento y estarles recordando a los operarios que hay que desarrollar X o Y actividades. Entonces, por ejemplo, pueden acceder a un pasante del SENA y que éste sea la persona que levante la información primaria de cada uno de los procesos. Entonces, esto podría ser una oportunidad. Capacitaciones que las dan las mismas corporaciones, que las dan los mismos proveedores de algunas materias primas, con las universidades también a veces las dan, en fin, muchas organizaciones pueden entrar acá a hacer capacitaciones, las alcaldías, bueno. Como amenazas, les coloqué acá, por ejemplo, procesos sancionatorios, ya sean de carácter económicos, parciales, temporales, definitivos, dependiendo pues de la gravedad de la falta y la reincidencia, ¿cierto? Y una amenaza muy grande, se las mencionaba ahorita antes de desarrollar esta actividad, es la competencia más amigable con el medio ambiente. Pues digamos que si en una organización que no sea o que tenga una, digámoslo así vulgarmente, una mala fama, pues es muy vulnerable a que llegue otra organización que sí cumpla, que sí tenga un alcance ambiental mucho más amplio y cumpla con la norma. Entonces esto puede posicionarlo mejor en el mercado y generar una mejor aceptación con sus consumidores.
Entonces, para que lo tengamos en cuenta ahí. Por eso son importantes esos procesos de reconocimiento de las organizaciones. Entonces, ahí, digamos que ya tendríamos nuestra matriz DOFA, ya solamente que ustedes lo seleccionen como si fuera una cuestión interna o externa, ya seleccionaran para saber a qué compete, si es un elemento propio de la organización o ajeno a la organización. Esa es la primera parte. Después entraríamos a la segunda parte de del mismo taller. Entonces nos indica que siguiendo con el modelo planear del modelo PHBA, elabore una matriz de relación de involucrados de la organización. Esto es otro concepto que ustedes debieron haber apropiado de las primeras actividades que desarrollaron. ¿Quiénes son los involucrados o partes interesadas dentro y fuera de la organización? Entonces, acá nos dicen que tenemos que consignar las partes interesadas y sus posibles necesidades y expectativas de acuerdo con el análisis previo de estas. Recuerde que también son conocidos como grupos de interés. Algunos de ellos podrían ser los proveedores, los clientes, los empleados, los vecinos, los entes gubernamentales, entre otros. Entonces, por ejemplo, acá nos hablan de parte interesada, nos ponen un ejemplo el personal de la organización, o sea, los operarios, los colaboradores, los trabajadores, como lo quieran llamar. Es una parte interesada. ¿Por qué? Porque ellos son los que hacen los procesos dentro de Ecotex. ¿Cuáles son sus necesidades? Eso es trabajar en una organización que le brinde bienestar o que brinde el bienestar. Y la expectativa que ellos tienen es una organización respetuosa con el medio ambiente. Ese es el ejemplo que está en la guía, pero al igual que la otra matriz, también les puse un ejemplito acá. Este es el primero que está en la guía, pero acá les puse otro ejemplo. Una parte interesada puede ser un ente gubernamental, puede ser una gobernación, una alcaldía, ejemplo. ¿Qué necesidad tienen? La necesidad de hacer regulación y control. Y la expectativa es que se cumpla con la normatividad legal vigente. Entonces, este es otro ejemplo que ustedes pueden tener o transformar. Otra parte interesada puede ser un gestor autorizado. ¿Qué es un gestor autorizado? Un ejemplo, cuando las organizaciones tienen residuos sólidos de carácter, por ejemplo, peligroso. Entonces, un gestor de residuos peligrosos es una empresa que tiene todos los permisos, licencia ambiental para recolectar, transportar, disponer o transformar o hacer algún tipo de reuso de estos materiales peligrosos por reutilización o aprovechamiento. Tiene todos esos permisos y solo los concede las CAR para que puedan hacer ese proceso, esa gestión de los residuos peligrosos y se convierten en gestores autorizados. Esa es una parte interesada. ¿Por qué? Porque Ecotex en este momento, digamos, genera residuos peligrosos. Entonces necesita que una parte interesada, que es contratar a un gestor para que venga y le haga el manejo de los residuos peligrosos. ¿Manejo en qué sentido? Recolección, transporte, disposición final o lo que sea que tenga que hacer con esos residuos peligrosos. Y la expectativa que se haga una correcta gestión de la gestión y disposición de los residuos peligrosos y no terminen en las quebradas, en las laderas y exponiendo a la organización a un proceso sancionatorio. También pueden ser partes interesadas, por ejemplo, la comunidad, los vecinos, la universidad, podría ser los medios de comunicación, también podrían ser partes interesadas. Estos son ejemplos para que ustedes ya los completen o generen muchos más. La idea es que ustedes hagan un listado de unos 10, unos 12 actores dentro de las partes interesadas para que completen esto. Recordemos que una empresa como Ecotex Limitada tiene muchísima gente que participa en estos procesos. Un ejemplo, desde las mismas entidades bancarias. Las entidades bancarias a veces les prestan a las organizaciones con unas tasas mucho más bajas que la que le prestan a cualquier, digamos, otra organización, siempre y cuando respeten o tengan unos compromisos de tasas ambientales, de cumplimientos ambientales y sociales. Entonces, eso les genera a ellos unas mejores tasas de préstamo. Entonces, aquí hay otros ejemplos. Pueden tener muchísimos, la verdad es que pueden salir muchos de la empresa Ecotex Limitada. Luego aparece la última parte de la matriz de lo que tenemos que entregar y es que teniendo en cuenta la planificación del sistema,
de gestión ambiental, la información suministrada en los componentes formativos y que la organización debe mantener información documentada, identifique los aspectos ambientales e impactos ambientales que se pueden dar en ejecución de actividades o de los procesos que adelanta la organización objeto de estudio. Es importante que revise detalladamente el componente formativo, requisitos del sistema de gestión ambiental. Entonces, ¿qué nos van a pedir acá? La última matriz, que se llama aspectos, impactos ambientales o como la quieran llamar. ¿Qué vamos a registrar en ella? La actividad o proceso. Aquí lo generalizaron mucho, pusieron proceso de producción, pero producción puede ser muchas cosas. Puede ser estampar, puede ser teñir, puede ser coser, puede ser bordar, puede ser darle texturas o acabados con vapor, con planchados, no sé. Se me ocurren a mí varias cosas. Entonces pueden haber varias áreas dentro de ese proceso, pero aquí lo generalizaron. Dicen que para el proceso de producción se hace un alto consumo de agua, se consume demasiada agua. Ese es el aspecto, el consumo de agua, consumir el agua, que es la causa. Y el efecto que produce consumir toda esa agua para hacer la producción es el impacto ambiental, que es la transformación o alteración de ese recurso que se utiliza, ese recurso natural. Entonces, en este caso, se está degradando los recursos naturales. ¿Por qué? Porque ellos están consumiendo bastante agua. ¿Cuál es el componente ambiental afectado? Pues ellos ponen acá agua, tal cual, porque si aquí hay consumo de agua, pues aquí el componente es el agua. ¿Qué es legislación ambiental aplicable? Ellos colocaron acá la norma de programas de ahorro y uso eficiente de agua. O sea que aquí en este ejemplo lo están abordando más desde el punto de vista de consumo, más no de alteración de la calidad del agua. Riesgo asociado, multas por incumplimiento, requisitos legales, objetivo ambiental aplicable, optimizar el uso y ahorro eficiente del agua. Listo. ¿Qué me está permitiendo todo esto? Conocer la organización y saber qué está generando afectaciones dentro de ella. Al igual que las otras matrices que las anteriores, también les pongo por acá la matriz para que ustedes la completen con los aspectos e impactos que encuentran. Pueden encontrar muchísimos, la verdad, y hay muchos. Yo le coloqué aquí en actividad proceso, yo lo puse un poco más específico, teñido de prendas. El aspecto ambiental es que esto va a generar, el teñido de prendas va a generar un vertimiento. ¿Por qué el teñido de prendas? Porque utiliza agua para disolver las tintas. Y eso va a pasar a través de la tela, pero va a quedar un residual que debe ir a algún lugar. Entonces va a generar sí o sí un vertimiento, que es el aspecto ambiental. El impacto es que se va a contaminar la fuente hídrica, las fuentes hídricas cercanas o el suelo, podría ser. El componente ambiental afectado puede ser el agua principalmente, pero eso no quiere decir que sea el único. Acá también podría ser el suelo y también podría ser la fauna. Un ejemplo, ¿por qué? Porque si va al agua, la fauna que habita esa agua puede verse afectada, ¿cierto? Este es un ejemplo. La legislación ambiental aplicable le coloqué muy general el decreto 1076 del 2015, que es el decreto único reglamentario. Allí ustedes van a encontrar el apartado de vertimientos y para cada sector productivo, Colombia tiene una serie de parámetros que se debe cumplir de entregas de estas aguas. No es lo mismo una empresa como Ecotex Limitada, sus entregas de agua, que para una empresa, por ejemplo, como una Curtiembre o como un relleno sanitario de las aguas que entrega desde sus tratamientos de los lixiviados. Ejemplo, entonces hay que ir a buscar el sector y qué nos pide para cada uno de ellos. Pero yo lo generalicé con el decreto 1076. Riesgo asociado si no desarrollamos esto, un proceso sancionatorio, nos pueden abrir una medida preventiva, una corporación, y es un riesgo muy alto que se podría correr dentro de la organización. Objetivo ambiental es la disminución de la carga contaminante en el marco de lo normativo. No es que vayamos a purificar el agua al 100%, colocarlo así, porque pues primero sería muy costoso para la organización, segundo sería casi imposible, y tercero, recuerden que nos estamos basando en la norma, no nos inventamos nada, sino que cumplimos con una normatividad ya existente. ¿Cuál es la idea? Que usted desarrolle muchas actividades o procesos, muchos aspectos, muchos impactos para poder montar todo el sistema de gestión de la organización. Ese es el ejercicio que hay que hacer con respecto al taller 1. Ustedes deben desarrollar las 3 matrices dentro de esa actividad que se llama taller 1, planificar. Si nosotros vamos a la guía de aprendizaje,
está compuesto por esta actividad, por este taller y por también esta otra matriz. 3 matrices dentro de un mismo taller. Y se debe entregar en un formato de documento PDF. ¿Listo? ¿Para qué? Para que las matrices no se desconfiguren ni nada de eso, sino que se puedan visualizar. Recomendación, asegúrense de que esas matrices sí quedan bien puestas en las hojas, que no quedan mochas, que no queda una columna en una hoja y otra columna en otra, porque eso se ve feo y eso no se interpreta bien. Eso hablaría muy mal de ustedes entregarle un trabajo al jefe donde una columna esté puesta en una hoja y otra columna en otra. ¿Qué va a decir el jefe de ustedes o la alta gerencia cuando usted entregue el sistema de gestión ambiental? Si ese muchacho no sabe editar una tabla en PDF, difícilmente va a montar un sistema de gestión ambiental. Entonces tienen que preocuparse también por la forma, no solo por el fondo. El fondo es lo más importante, pero la forma de entrega habla mucho de su trabajo profesional. Entonces, asegúrense de que esos trabajos quedan bien hechos. Esa es la actividad. Y por último, entramos dentro de esa misma actividades. Vamos al cronograma. El cronograma también hablaba que teníamos que entregar un foro. Teníamos que desarrollar un foro, el foro temático, el foro calificable de la unidad. Foro temático que se llama cuestiones internas y cuestiones externas. Listo. Entonces, ese es el foro. Entonces, para poder ustedes participar en ese foro, deben ir al botón de la unidad 2 y buscarlo y desarrollarlo allí. Entonces, cuestiones internas y externas. Para finalizar la segunda semana, participe en el foro temático Cuestiones internas y externas, dando respuesta al interrogante. ¿Cuáles de las cuestiones internas o externas identificadas en la organización objeto de estudio en contexto limitada afectan su comportamiento ambiental, tanto positiva como negativamente? Entonces, para poder desarrollar esa actividad, vamos a la unidad 2, buscamos el foro y participamos. De hecho, ya hay algunas personas que han hecho de este grupo que ya han participado. Recordemos que vamos a darle clic en el título y le vamos a dar clic en responder. Hacemos nuestra participación y le decimos enviar al foro. Ya cuando hacen eso, ya queda su participación y este foro sí es calificable. Acá están unas instrucciones para que ustedes lo desarrollen. Desde instrucciones para el foro temático. Acá está. Dice, para participar en este foro, analice de manera crítica cómo los factores internos y externos identificados en la organización Ecotex Limitada inciden en su comportamiento ambiental, ya sea de forma positiva o negativa. Apóyese en los lineamientos de la norma NTC ISO 14001. Y la matriz DOFA, que ya debieron haber entregado, pues haber realizado, por eso se hace previa, destacando elementos relevantes como políticas internas, procesos productivos, condiciones del entorno o normativas legales que impiden el desempeño ambiental. Entonces, básense en eso. Por ejemplo, puede señalar una fortaleza como el uso de tecnologías limpias o una amenaza derivada de los cambios frecuentes de la normativa ambiental. Mire que aquí yo les puse un ejemplo ahorita de las plantas de tratamiento y es un fenómeno que me ha ocurrido en el ámbito profesional, que he tenido la oportunidad de acercarme a plantas de tratamiento, pero resulta que no cumplen con los parámetros normativos actuales, porque fueron plantas diseñadas hace mucho tiempo, son sistemas obsoletos, entonces eso puede ocurrir. Y por último, les hago una recomendación. Siempre les hago esta recomendación, que el uso de inteligencia artificial es muy bueno, la verdad, es muy, muy bueno, pero la idea no es que les haga los trabajos, no les haga las tareas, sino que ustedes se apoyen en ella. Muchachos, les digo la verdad, recibo todos los días tantos trabajos hechos con inteligencia artificial que siento como incomodidad por parte de ustedes, porque no me están engañando a mí. Créanme que yo identifico esos trabajos. Esos trabajos los hace fácilmente la IA. Ustedes le ponen este texto a Gemini y él les bota esa participación en el foro, pero la estructura, cómo redacta, cómo se expresa, créame que los delata. Lo mismo en la presentación de esos trabajos en Word que me mandan las tablas
Todas esas inteligencias artificiales las hacen casi iguales. Yo me doy cuenta porque no leen la guía y hacen unas conclusiones, hacen una presentación, una justificación, y a veces se les olvida hasta pegar lo que la inteligencia artificial les ponía abajo, que les da otras sugerencias, como quieres que te haga X o Y, o que a partir de esto te desarrolle unos gráficos, unas tablas. A veces ni se toman la molestia de borrar eso y lo pegan en el trabajo. No falta sino que lo coloquen ahí elaborado por ChatGPT y fulano de tal. Eso habla muy mal, muchachos. Por lo menos no digo que no usen la herramienta, sépanla usar, apóyense en ella, denle en su toque personal, lean lo que se le escribió. A veces mandan unas cosas y uno dice, ni lo leyó, ni leyó lo que le puso la inteligencia artificial. Entonces, habla bastante de ustedes, de los que lo hacen, pues. De hecho, les voy a poner un correo, creo que mañana, pasado mañana, sobre ese tema de inteligencia artificial para que se apoyen en eso, pero pues no permitan eso para que no envíen más esos trabajos. Esos trabajos no los están haciendo realmente ustedes. Listo. Eso era lo que tenía para comentarles el día de hoy. Ya les voy a habilitar el espacio para que ustedes hagan preguntas, dudas, inquietudes, tener el chat o el micrófono para que ustedes puedan realizar su participación de preguntas. Bueno, compañeros, no sé si no tienen dudas o inquietudes, vamos a dar por finalizada la sesión, agradecerles a ustedes por su participación, por su compromiso. Espero que les haya podido servir esta sesión para el desarrollo de sus actividades. Cualquier duda extra que tengan sobre la temática o sobre el curso, saben que me pueden contactar a través del WhatsApp, me pueden contactar, perdón, a través del foro de dudas, el correo electrónico o la mensajería interna de la plataforma. Muchas gracias por su asistencia. Les deseo un feliz día. Gracias, profe.